Bienvenido a la Casa Quesada, otra vez a cantar alabanzas con nosotros. Te invitamos a disfrutar este tiempo con nosotros y también quería presentar a ustedes París, que nos va a echar la mano hoy. ¿Por qué no? Entonces empezamos con una oración. Nuestro Padre, te invitamos aquí con nosotros a disfrutar este tiempo y escuchar en nuestra alabanza. Amén. Santo Jesús, la primera canción. Santo Jesús, Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. Estrella de luz en tu trono estás, Santo Jesús. Permítame alabarte, levantar mis manos, permítame decirte lo mucho que amo, permítame cantarme, postrarme a tus pies, mirarme tus heridas, Jesús nadaré. Santo Jesús, permítame adorarte, levantar mis manos, permítame decirte lo mucho que amo, permítame cantarme, mostrarme a tus pies, limpiarme tus heridas, Jesús nadaré. Amén. Y te invitamos la siguiente canción, que es Rey de Justicia. Rey de Justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Quiero vivir al monte Sion, contigo habitar por la eternidad. Abriste el camino que viese el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre. Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Marcaste la historia con tu salvación, quitando el pecado que nos separó. Abriste el camino que dice el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre. Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Es tu reino en nuestra vida, haciendo
tu trono en nuestros corazones. Abriste camino que había sido el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre. Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Amén. Ya para la última canción, Dios del imposible. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios del imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuyo toda la gloria, tuyo todo honor. Jesucristo, ven con poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios imposible, te adoramos, eres invencible, soberanos, tuyo toda la gloria, tuyo todo honor. Jesucristo, vienes con poder. Te damos las gracias y te invitamos otra vez a cantar con nosotros en el futuro. Gracias y que tienes buen día. Buenos días, familia. Qué bueno que nos pueden acompañar en esta mañana. Doy gracias a Dios por sus vidas todos los días. Y antes de comenzar, quiero darle gracias a la familia Quesada por siempre estar dispuestos y dispuestas a ayudarnos con las alabanzas. Y a la pastora Ruth y a todos los hermanos que de una forma u otra han participado en los videos de los servicios en línea. Gracias por su disposición, gracias por continuar con el discipulado y por todo el servicio que dan a nuestra iglesia y a la comunidad. Así que quería comenzar con eso, dándole gracias a todos y todas y animándoles a que continuemos con nuestra unidad y con ese ánimo de continuar siendo la iglesia, aunque no nos podemos ver físicamente y estar presentes los unos con los otros. Así que próximamente esperamos que esto pueda pasar. ¿Amén? Hoy quiero hablar sobre el reino de Dios. Esta semana estaba leyendo la Biblia con Maika. Él tiene su Biblia especial, es una Biblia para niños, es una Biblia en inglés porque es el idioma que él prefiere. Y llegamos a la parte del Sermón del Monte, que se encuentra en Mateo capítulo 5 al 7. ¿Verdad? Obviamente es una Biblia adaptada para niños, así que habla en lenguaje más fácil, es un lenguaje que ellos pueden entender, tiene sus imágenes, pero explica de una forma tan fácil lo que es el reino de Dios. Me encantó
todas las imágenes que utilizaba y pensé que podía compartir con ustedes alguna de esas ilustraciones, ¿verdad? El Sermón del Monte es un discurso que Jesús usó para introducir esta enseñanza del reino de Dios a sus seguidores, a las personas que le seguían para aprender ¿verdad? Y cuando leí esta versión, que es una interpretación para niños, me pareció muy interesante y muy aplicable a nuestro tiempo actual, ¿verdad? Es muy importante aprender y reaprender esta enseñanza, y yo pienso que más aún durante nuestro tiempo. Así que antes de ir a esta interpretación, quiero leer entonces la primera parte del Sermón del Monte, que es donde nos vamos a enfocar en la enseñanza de hoy, mejor conocido como las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas se encuentran en el capítulo 5 de los versos 3 al 12. Voy a estar leyendo de la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Amén. Y es importante recalcar que este mensaje era para los seguidores de Jesús. Jesús le está hablando directamente a las personas que le están siguiendo, ¿verdad? Podemos ver aquí en estas bienaventuranzas que Jesús como que hace una lista de las personas que van a ser bendecidas en el reino de Dios. Pero es una lista inusual, es una lista que las personas que le estaban siguiendo no esperaban. La Biblia de Micah, ¿verdad? La forma en que describe esta lista es que es una lista de personas que no tenían mucho, una lista de personas que estaban tristes, personas que no usaban su fuerza para conseguir lo que querían, personas que trataban de hacer la paz cuando el resto del mundo a su alrededor estaba peleando, personas que usualmente terminaban al final de la línea o la fila, ¿verdad? Y lo describe como un mundo de cabezas, ¿verdad? Y esta es la imagen que presenta, un mundo que está boca arriba, como al revés. Un reino completamente diferente y opuesto a los reinos de la tierra. Pero la frase que utiliza, que más me impactó de esta interpretación de la Biblia, dice: la gente menos importante de los reinos de la tierra serán las más importantes en el reino de Dios, ¿verdad? Y quiero aclarar, esto no es directamente lo que dice la Biblia que usamos los adultos. Esta es una interpretación que hace esta Biblia para niños sobre las bienaventuranzas y el Sermón del Monte. Pero yo creo que es una interpretación que es consistente con la vida y el ministerio de Jesús y las personas a quien le dio un enfoque o una prioridad durante su ministerio, ¿verdad? Cada acción de Jesús fue intencional para romper con los esquemas y el pecado del mundo que vino a salvar. Y con estas bienaventuranzas que leímos, Jesús vino a resaltar o a poner en alto personas en la sociedad que habían sido marginadas
olvidadas por el resto del mundo, no solo las personas que estaban en el poder del imperio romano, pero también la sociedad y del pueblo judío, que también aún ellos les habían marginado en la sociedad, ¿verdad? Y además de esto, también esta lista de bienaventuranzas describe personas que van a ser marginadas o oprimidas debido a la atención que le van a prestar a estas personas que Jesús pide que o nos llama a dar prioridad a las personas más necesitadas. Usualmente a través de la historia de la iglesia o incluso ahora en nuestro tiempo moderno, muchas personas cuando leen las bienaventuranzas interpretan esto como diferentes estados en la vida, ¿verdad? Diferentes estados en que a veces vamos a estar tristes o vamos a estar pobres de espíritu, y es una forma como de animarnos cuando estemos pasando durante esos estados de nuestra vida, ¿verdad? Pero si queremos buscar consistencia con la totalidad del ministerio de Jesús y las prioridades que Él vino a establecer con sus enseñanzas, con sus milagros, con las personas con las que se relacionaba, nos damos cuenta que Jesús nos está tratando de enseñar algo diferente. Hay un autor que escribió un artículo que se llama Jesús y la justicia social. Este autor se llama Philip Long, y está basado en las bienaventuranzas y en el Sermón del Monte, y él explica, él va explicando cada bienaventuranza de acuerdo a la interpretación del griego, que es el idioma original con que se escribieron las bienaventuranzas, y el contexto general del libro de Mateo y el resto de los evangelios. Y este autor Long explica cómo estas bienaventuranzas se refieren a las personas más marginadas de la sociedad y el rol que deben tomar los seguidores de Jesús respecto a estas personas. Y él apoya este argumento con las historias que le siguen al Sermón del Monte. Por ejemplo, la primera bienaventuranza que lee: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece, ¿verdad? Y el autor explica que de acuerdo a la palabra que utiliza para pobres de espíritu, la palabra en griego es ani, y esto se refiere a las personas más pobres, más destituidas de la sociedad, que dependen de otras personas para vivir, personas que habían sido desechadas por el pueblo judío y por el imperio romano de aquel entonces. Y esto es consistente con el resto del ministerio de Jesús. Y esto lo vemos inmediatamente. Jesús baja del monte, luego de su sermón del monte en el capítulo 8, cuando lo primero que hace Jesús es sanar a un leproso, ¿verdad? En el capítulo 8 de Mateo. Para Jesús, a estas son las personas a quienes le pertenecen el reino de Dios. Podemos ver a través de los evangelios las personas a las que Jesús se acercaba, los leprosos, los niños, las mujeres, esas personas que tenían menor rango dentro de la sociedad o menor estado social. Esas eran las personas a las que Jesús se acercaba, sanaba, salvaba, hablaba con ellas. Ese era el enfoque del ministerio de Jesús. Un reino de cabezas y completamente diferente a los reinos de la tierra, ¿verdad? Podemos ver los reinos de la tierra como reinos que le pertenecen a los poderosos, a los ricos, tal vez a las personas con mejor educación, que tienen más acceso a recursos. Pero el reino de Dios es un reino de cabezas, un reino diferente a los reinos de la tierra. Así que Jesús cambió el enfoque del reino de Dios y lo puso en las manos de las personas que tienen más necesidad de Él, las personas que tienen más necesidad de Jesús. La lista de las bienaventuranzas continúa y luego, como
que se convierta en una lista de expectativas, yo digo, de cómo deben ser los seguidores de Jesús. Habla sobre las personas que tienen compasión, personas que tienen hambre y sed de justicia, personas que procuran la paz, personas que son perseguidas debido a la causa de Cristo. A estas personas también les pertenece el reino de Dios, esas personas que toman ese llamado de hacer el trabajo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra y lo continúan para expandir el reino de Dios. Esas fueron las características que Jesús demostró durante su ministerio aquí en la tierra. Y eran características que Jesús deseaba en sus discípulos y en sus seguidores luego de su partida. Incluso este llamado ha sido consistente por medio de toda la historia bíblica. Todas las personas que Dios llamó durante el Antiguo Testamento y luego Jesús, este era el llamado al que Dios le dio a estas personas que podemos ver en la Biblia. Y un ejemplo de esto puede ser Isaías, ¿verdad? Lo vemos en el llamado de Isaías y leemos, Isaías fue un profeta que llevó un mensaje de salvación mientras el pueblo de Israel estaba en el exilio. Y podemos leer en Isaías 61 los versículos 1 al 3 que dice: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. A todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Es bien interesante que usa mucho del lenguaje que leemos en la bienaventuranza, los pobres, los que lloran, los que están de luto, utiliza las palabras de justicia, ellos serán consolados. Ese llamado es un llamado constante a través de la historia bíblica, ¿verdad? Es un reino de cabezas, completamente opuesto a los reinos de la tierra. Con este sermón del monte, Jesús estaba definiendo e inaugurando prácticamente el reino de Dios, que no iba a ser exclusivo para los que tenían más en la tierra, sino para que los que realmente tienen mayor necesidad de Dios. Hoy más que nunca necesitamos recordar este significado, esta definición del reino de Dios. Necesitamos recordar este enfoque del ministerio de Jesús y el llamado que nos ha dado a nosotros como seguidores de Él. El enfoque de este reino está en las personas, como ya dije, con mayor necesidad, las personas destituidas, las personas que han sido marginadas en la sociedad. Es un reino que nos llama a la compasión, a la justicia, a buscar paz, ¿verdad? Y yo quiero ser parte de ese reino. Yo quiero ser ejemplo y reflejo del reino que Jesús vino a establecer en la tierra, y todos estamos invitados a ser parte de este reino. Nosotros como seguidores de Jesús debemos reflejar este reino a las personas que nos rodean. Y no debemos hacer esto pensando en las consecuencias temporales que puedan ocurrir mientras estamos en este mundo, ¿verdad? No debemos pensar en las cosas que nos puedan faltar si compartimos lo que tenemos, o en lo que pueda pasar si defiendo al oprimido, o en lo que piense la gente, si levanto mi voz con una opinión diferente que sea congruente con las enseñanzas de Dios. Debemos reflejar el reino de Dios con nuestra mente en las consecuencias eternas,
¿verdad? Porque cuando somos seguidores de Jesús nos convertimos en personas eternas, ¿verdad? Que las cosas que hacemos ahora tienen consecuencias eternas dentro del reino de Dios. Y eso es lo que habla las bienaventuranzas, esas consecuencias que serán bendecidos, ¿verdad? Serán consolados. Todas estas consecuencias son consecuencias eternas. Recibiremos la tierra por heredad. Nada nos faltará. Seremos tratados con compasión y seremos consolados. Y mejor aún, ¿verdad? Lo más importante es que seremos parte de la familia de Dios. Y mejor aún veremos a Dios. Esas son las promesas que podemos encontrar dentro de las bienaventuranzas y tener en cuenta cómo este Sermón del Monte describe lo que es el reino de Dios. Y mi oración para todos ustedes es que como iglesia podamos reflejar este reino que Jesús vino a establecer y que nos llamó a nosotros a esparcir. Hoy más que nunca necesitamos de este consuelo, de esta compasión, de que prestemos atención a los pobres en espíritu, a los que tienen hambre y sed de justicia. Hoy más que nada no debemos preocuparnos por la persecución o los que nos pueda pasar si levantamos nuestra voz por la justicia y por aquellos que son marginados. Debemos pensar en que como seguidores de Jesús, nuestro llamado es a esparcir este reino de Dios y reflejarlo, sabiendo que nuestra vida no acaba en este mundo, sino que somos personas eternas dentro del reino de Dios. Amén. ¿Qué tal si oramos? Padre bueno, gracias te damos porque viniste a establecer este reino, un reino de cabezas, un reino completamente opuesto a lo que conocemos aquí en la tierra. Un reino donde los últimos serán los primeros, donde los pobres reciben la tierra por heredad, donde los que lloran serán consolados. Señor, un reino donde podemos pertenecer a tu familia, donde veremos tu rostro. Un reino donde podemos tener una relación personal contigo y tener gozo en medio de la guerra, podemos tener gozo en medio de nuestra tristeza, podemos tener paz, Señor, y consuelo en medio de un mundo que está en caos, en medio de un mundo que sufre de desesperación y de una tristeza y depresión interna. Yo te pido en esta hora, Señor, que podamos seguir ese llamado que nos has dado, ese llamado de esparcir este reino, estos valores, Señor, a cada persona con la que nos encontremos, con la esperanza, Jesús, de que ellos puedan verte y ser parte de este reino también, para que puedan gozar de las mismas consecuencias eternas que nosotros estamos esperando. Gracias te damos por tu gran amor y tu gran misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, les amamos y espero poder verles la semana que viene. Que tengan una linda semana.